sobre números enteros y flotantes dentro de Python. Los números son fundamentales dentro del lenguaje de programación y en este tutorial nosotros vamos a aprender a trabajar con números enteros y flotantes, enteros de tipo int y flotantes pues se los conoce como los tipos float. Ambos pueden ser positivos, negativos, ¿ok? Y lo que lo diferencia de cada uno es que los números enteros o int no tienen decimales y los flotantes o float sí tienen decimales. Para ello también dentro de este módulo vamos a ver nosotros los distintos operadores matemáticos que normalmente utilizamos dentro de este lenguaje de programación o de cualquier otro lenguaje, que son pues los símbolos, las operaciones fundamentales, que son la suma, ¿verdad?, que se denota con el símbolo de más, la resta, la multiplicación, que es con un asterisco, la división y la potencia. En este caso, para expresar la potencia dentro de Python, se utiliza un doble asterisco. Entonces, nosotros vamos a ver cómo poder utilizar estos operadores matemáticos y a su vez revisaremos los tipos de números que podemos trabajar en Python. Empezaremos pues definiendo una variable A, que es igual a 10, ¿ok? Sabemos que esa variable A en este momento ha sido declarada con un tipo de dato entero. ¿Por qué? Porque el número no contiene decimales. Podemos definir otra variable B y esta variable B podemos ya agregarle pues decimales. 5.4. Con ello, la variable declarada pues es una variable que tiene decimales y por lo tanto será de tipo flotante. Ya una vez que nosotros dentro de nuestro programa tenemos números, pues con ellos podemos realizar las distintas operaciones básicas. Por ejemplo, vamos a realizar una suma. Para realizar la suma tenemos las dos variables A y B y con ello pues el resultado, la suma entre 10 y 5.4 se almacenará en nuestra variable suma. Asimismo podemos crear ahora la resta. Lo que cambia es el operador matemático. Podemos crear la multiplicación. Cambiaría nada más en cada operador o en cada operación matemática, pues el operador correspondiente. Para expresar la multiplicación tenemos el asterisco. Para expresar la división, una división que nos va a dar a nosotros el resultado, pues, tanto la parte entera como la parte decimal. Podemos decir que A es dividido para B y con ello, pues, ya tenemos expresada la división. Si queremos expresar la potencia o en algún momento dentro del desarrollo de nuestro programa queremos elevar alguna variable a una potencia, simplemente esa variable tendrá que denotarse con los dos asteriscos y a qué potencia la estamos elevando. Con esto ya podríamos nosotros revisar nuestros resultados. Vamos a utilizar la función print, que ya pues de las distintas maneras que podemos expresar para mostrar por pantalla nuestros resultados, podríamos mostrar el mismo, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, aquí la suma, ¿ok? La suma va a ser igual, pues, a la variable suma. Estoy utilizando en este caso printf, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, la resta, que va a ser igual, pues, a la variable resta. Estamos mostrando nada más que los resultados. Luego tengo la multiplicación, ¿ok? Era, pues, la variable multiplicación. Luego tenemos la división. Muy bien. La variable sería división. Y por último, pues, vamos a dar un enter acá
y expresaremos, ahora le he dado simplemente un enter, automáticamente el IDE nos ajusta pues para poderlo visualizar dentro de la misma pantalla. Tenemos luego la potencia y su resultado pues lo tenemos en la variable potencia. Si ejecutamos estos resultados, mi derecho a ejecutar, ¿verdad? Tenemos acá pues el resultado correspondiente tanto de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división y de la potencia. Entonces, de esa forma, nosotros podemos trabajar con valores enteros, con valores decimales y utilizar los distintos operadores aritméticos como son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia. Algo que debemos tener en consideración, que si en algún momento dentro de nuestro desarrollo de software o dentro de cualquier planteamiento de los ejercicios se denota con un 10 puntos, automáticamente para Python esto será un dato de tipo decimal. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, si nosotros, por ejemplo, hacemos un print y utilizamos la función type para conocer qué tipo de datos, por ejemplo, es A, y acá vamos a utilizar lo mismo, print con la función type de B, y vamos a poder identificar pues el tipo de datos que es. Observen, como yo tengo aquí expresado o declarado mi variable con 10 y simplemente el punto, aunque no contenga decimales, sobreentenderá que eso lleva el 0 y por lo tanto lo declara como una variable de tipo float. Si le borramos el punto y volvemos a ejecutar, ahora sí tenemos los dos tipos de datos, que son los tipos de datos enteros y los tipos de datos flotante o float. Además, pues que hemos realizado las operaciones matemáticas básicas, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia. Ok, en el siguiente video vamos a ver nosotros dos operadores matemáticos especiales que nos permitirán a nosotros calcular dentro del programa, pues ciertas novedades como son el operador de división entera y el módulo que nos devolverá pues el residuo.